Bueno, muy buenas tardes. Yo soy Rafaela Burgos y quiero darles la bienvenida y agradecerles la presencia, que se motivaran a entrar, a participar de este encuentro. Quiero darles la bienvenida a nombre del CEDIC, que es el Centro para el Desarrollo y la Interacción Constructiva. El CEDIC, como la mayoría de ustedes saben, porque en general nos conocemos de otros espacios y en otros momentos nos hemos visto, es una organización no gubernamental cuyo objetivo principal es promover el buen trato en el marco del desarrollo humano, de la salud mental, como factor fundamental para el crecimiento, no solamente del individuo, sino también de la familia, de la comunidad y de los países. Si no tenemos personas sanas y bien tratadas, pues no podemos hablar de desarrollo. De manera que para nosotros ese es como el enfoque principal de nuestro trabajo. Y esta tarde vamos a estar compartiendo, discutiendo sobre este tema que entendemos muy importante, porque sabemos que sigue siendo un desafío el que revisemos las prácticas de crianza, el que analicemos el impacto que tiene el castigo físico, psicológico y otros abusos en la vida de los niños. Y lo vamos a ver desde la perspectiva legal y desde la perspectiva psicológica, haciendo énfasis Lo voy a bajar. sobre todo en lo que nos dice la ciencia y cuáles son los aspectos legales en los cuales tenemos que tener algún, Déjame digamos, bajar. observación, alertas. Buenas noches. Así que por ahí Aquí en el teléfono. estaremos. Por Buenas favor, noches. vamos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, bienvenida. Un gusto. Doctora Águeda Peña, desde el Isfodoso. Muchísimas gracias por entrar, doctora. Bienvenida. Desde el Isfodoso. Excelente. SPM. San Pedro Manuel. Qué bien. Buenas noches, doctora Águeda Peña, desde el Isfodoso. Muy bien, muchísimas gracias. Bienvenidos. Vamos a iniciar, vamos a cerrar los micrófonos para poder dar paso a nuestra primera panelista. Voy a leer un poco la reseña de la licenciada Catherine Matos Mateo. La licenciada Matos Mateo obtuvo su licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña en el 2001. Posteriormente adquirió el título de Magíster en Procedimiento Civil en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con especialidad en Derechos Humanos en la Universidad de La Rioja, España. Ha ocupado varias posiciones, tales como Procuradora Fiscal Adjunta del Distrito Nacional, coordinadora del Departamento de Niñez, Adolescencia y Familia del Distrito Nacional, además de coordinadora del Departamento de Litigación de la Unidad de Violencia de Género. Desde el año 2009 es socia fundadora de la firma Matos Mateo y Asociados. Dicha firma se especializa en ofrecer asesoría legal y acompañamiento en casos de derechos de familia. Es miembro de la reconocida Asociación Internacional de Juristas de Familia y de la Asociación de Mujeres Empresarias. Participa como abogada voluntaria para diversas ONGs, todas vinculadas a la defensa de los derechos de la familia, y siempre ha estado inmersa en estudios relacionados al tema de la violencia de género e intrafamiliar, así como también estudios sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ha participado en diversos seminarios, talleres, diplomados en Derecho de Familia, Violencia Intrafamiliar, Derechos Humanos. Además, realiza opinión pública en defensa de los derechos de la niñez y la familia. Vamos a darle paso entonces a la licenciada Catherine Matos con la primera presentación. Al final vamos a tener un intercambio para poder compartir con ustedes sus preguntas a través del chat. Buenas noches a todas y a todos.
Gracias por esa presentación. Para mí es un honor poder estar compartiendo este espacio con la doctora Rafaela Burgos, una verdadera institución en la materia de protección de niñez y familia. Definitivamente todo un honor. Yo espero estar a la altura de este evento que siempre organiza CEDID. Sin más, les doy la bienvenida y voy a pasar a compartir pantalla para... Déjame dejar. Ajá, tiene que permitir. Sí, así es. Sí, para poner la presentación y me puedan seguir. Ahí está. Voy a ir diciendo. ¿No? No, esa no es. Esa es la mía, espérate. Déjame hacer. Yo tengo la mía aquí. Ya, perfecto. Okay. Me avisan si pueden verla ahí sin problema. ¿Está bien? Yo lo veo bien. Ok, perfecto. Bueno, pues le damos la bienvenida, como les reitero, a este conversatorio sobre el castigo físico desde la psicología y el derecho. Definitivamente es un tema que es muy manejado en la cotidianidad, pero que pocas veces nos detenemos a analizarlo y estudiarlo, como vamos a hacer hoy, por lo menos de una manera sintetizada. Como decía la doctora, hay demasiados tipos de abuso contra la niñez. Entre los principales se encuentra el abuso físico, está también el abuso sexual, el abuso psicológico que precede a cada uno de los abusos que se puedan cometer en contra de la niñez. Encontramos también las peores formas de trabajo infantil. Es una carita, como yo digo, que pasa desapercibida, pero que es un abuso muy común en nuestro país, en esta cultura. Y la trata y tráfico de personas, que también involucra a niños, niñas y adolescentes, lamentablemente. Sin más, pues definir lo que es el abuso físico conforme a lo establece nuestra legislación 136-03. Es cualquier daño físico que reciba el niño, niña o adolescente de forma no accidental y en que la persona que lo ocasiona esta lesión se encuentra en condiciones de superioridad o poder. Como podemos ver en esa definición, definitivamente hay un daño que recibe el niño y es ocasionado por la persona superior que tiene la facultad o que tiene la obligación de protegerlo. Parece que hay un micrófono abierto ya. Muy bien, me escuchan. Ahí pasamos a ver el marco jurídico que reconoce que los niños deben ser protegidos y que no deben ser violentados. Ese es el gran marco legal con el que contamos en nuestro país, primero con la Constitución Dominicana, la cual reconoce el interés superior del niño y la obligación del Estado, de la familia y de la sociedad para garantizar los derechos fundamentales y prohibir el maltrato o el abuso de cualquier índole a nuestros niños, niñas y adolescentes. Pero estas legislaciones, como ustedes pueden ir viendo, o vamos a ir viendo, tratan de manera genérica la protección, lo indican como un todo, como un derecho que tú tienes a tu dignidad y a no ser maltratado. Pero vamos a ver con detalle qué nos falta para hacer efectivo esas normas que se ven tan grandes allá arriba y llevarlo al hogar donde ese niño y niña es maltratado cada día. Tenemos la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que es el marco internacional sobre el cual nuestro país, nuestro Estado, firmó y valida su compromiso en establecer políticas públicas efectivas a través de sus instituciones para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes y evitar que estos sean maltratados. A partir de ese compromiso, pues surge lo que es el Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley 136-03-2003, donde se establecen una serie de sanciones
a la violación de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. En la ley 24-97, que modifica el Código Penal Dominicano, también se encuentran algunos artículos en lo que refiere a la, tipifica lo que es la tortura o casos de barbarie, aquellos casos donde son agresiones severas, vejámenes físico a los niños, niñas y adolescentes, pues lo considera como actos de tortura o barbarie y lo sanciona con hasta 15 años de prisión. En la ley 136-03, pues se establece o se define, como vimos ahorita, lo que es el abuso físico y se castiga con penas de hasta 5 años cuando ese abuso es cometido por las personas responsables de cuidar al niño, niña o adolescente. Aquí vemos de nuevo lo que ya yo les expliqué ahorita, pero vemos con detalle, como dice la Constitución, se declara del más alto interés nacional la erradicación del trabajo infantil y, oigan bien, todo tipo de maltrato o violencia contra las personas menores de edad. Los niños, niñas y adolescentes serán protegidos por el Estado contra toda forma de abandono, secuestro, estado de vulnerabilidad, abuso o violencia física, psicológica, moral o sexual, explotación comercial, laboral, económica y trabajos riesgosos. Eso lo establece el artículo 56 de nuestra Constitución. Entonces vemos cómo ese gran compromiso, esa gran responsabilidad que es muy importante por parte del Estado visibilizar el derecho que tienen los niños a ser protegidos y ser protegidos contra toda forma de violencia. En cuanto a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, como le dije anteriormente, es ese instrumento legal internacional que es afirmado y reconocido por varios estados, donde precisamente habla del castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, sus tutores, de sus familiares. O sea, los estados partes tienen que tomar las medidas apropiadas para evitar que el niño sea agredido por alguna de esas condiciones. También establece que los estados partes deben adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico. Y me quedo en físico porque es el que estamos realmente tratando de visualizar hoy. Sabemos que hay muchos tipos de abuso, de violencia, pero el abuso físico de manera específica es tan arraigado y tan común que suceda que solamente toma importancia jurídica cuando ocurre un evento grave. Y eso es lo que hay que tratar de evitar que ocurra. Entonces, por eso puntualmente destaco cuando habla del abuso físico, porque, como repito, está tan normalizado el golpear al niño o niña que a veces entendemos que no es un derecho que tenemos que proteger. Aquí vemos ya con más detalle lo que son las sanciones al abuso físico. Como les decía ahorita, la ley 136-03 establece sanciones de 2 a 5 años de prisión y multas de 3 a 10 salarios mínimos cuando el abuso físico es cometido por los padres, los maestros, las autoridades, los guardianes responsables de la protección de ese niño, niña, adolescente. Se aplica el máximo de la pena, pero la pena puede ir en un rango de 2 a 5 años y dependiendo también de la severidad del castigo. Lamentablemente en la práctica, como hablo de mi experiencia como el Ministerio Público, muchas veces, aunque ocurra el castigo y sea severo y haya dejado una lesión importante en el niño o niña,
si no presenta un certificado médico de 0 a 10 días, de 10 a 20 días o de 20 a 30 días, así es jurídicamente, no podemos o no tenemos los elementos de prueba suficientes para lograr una sanción importante contra el agresor. Oiga bien, no estamos diciendo que no haya dejado una secuela o que ese abuso no sea lo suficientemente grave como para una sanción, sino que con el sistema que tenemos, si no podemos llevar la evidencia de que ocurrió en el momento que ocurrió, entonces lamentablemente el expediente tiene muy poca posibilidad de obtener una sanción y eso es muy lamentable. Sobre las sanciones al maltrato físico, de manera específica, el artículo 400 de la misma ley 136-03 habla sobre los vejámenes cometidos por las autoridades en aquellos adolescentes en conflictos con la ley que se encuentran detenidos en algún centro y son definitivamente maltratados, abusados de manera física, pues en ese artículo se establece también sanciones con relación a esa infracción. Como les decía ahorita, la ley 24-97 sanciona también de 1 a 5 años el abandono y el maltrato, cuando es negligencia de los padres y ocurre un daño físico al niño o niña, pues ese padre o esa persona bajo su autoridad que estaba el niño puede ser condenado de 1 a 5 años. Y finalmente, como empezaba ahorita diciendo, los actos de tortura o barbarie, que es donde ya definitivamente hay lesiones desgarradoras y son los casos que llegan a los tribunales y obtienen sanciones de 10 a 15 años por la gravedad física de la secuela o la forma tan cruda que ha sido aplicada ese acto de violencia contra un niño tan salvaje que ha sido aplicada contra un niño o niña adolescente. Hasta aquí voy a seguir porque las preguntas van a ser al final, ¿verdad que sí, Rafael? Muy bien. Miren, lamentablemente cuando hablamos de casos de tortura o de barbarie, tenemos que referirnos a estos casos que el Ministerio Público ha recibido en su despacho y ha logrado que sean condenados. Son casos por ejemplo, esa madre, ese caso que en la prensa se mencionó mucho, que intentó asfixiar a su hija de 11 meses de nacida y se logró una condena de 30 años, porque evidentemente es un daño físico que es un intento de homicidio y el intento de homicidio se castiga como el crimen mismo. Y por eso la sanción aquí no es de 5 años, sino de 30 años. Así ustedes van viendo por qué la pena va variando dependiendo de la gravedad de los acontecimientos. Igualmente, en este caso, el Ministerio Público obtiene prisión preventiva contra una mujer que había arrojado agua caliente a su hija de 11 años. Prisión preventiva es esa etapa previa en la investigación donde posiblemente esa persona sea condenada igual por intento de homicidio, por la gravedad de los acontecimientos y la secuela que ha dejado en esa niña o en esa adolescente. ¿Qué quiero decir con esto? Esto que está aquí no es un logro. Esto que está aquí no es un logro de la justicia ni del Estado ni de ninguno de nosotros. Eso que está ahí dice que estamos fallando, que estamos logrando condenas y que estamos llegando a que el niño o niña adolescente sea agredido con tortura y barbarie. Y que antes, donde tenemos que trabajar es que antes de llegar a ese extremo, haya una intervención por parte del Estado. Tenemos que trabajar para que desde la pela, desde ese castigo que lo hacemos tan cultural, pues se prohíba. Estamos a través de nuestra legislación sancionando el acto violento.
y es bueno que tengamos esa sanción, pero no estamos previendo el acto violento, no lo estamos prohibiendo. Y allí tenemos que trabajar porque no es orgullo mostrar una sentencia o una condena de 30 años cuando tenemos, miren, 2 niñas y muchos niños prácticamente muertos, porque aunque sobrevivan a una tragedia, quedan muertos, porque miren de manos de quién sucede y en el seno de donde deben ser más protegidos sucede esa situación. Habían varios compromisos por parte del Estado contra el abuso de niños, niñas y adolescentes. Yo hablaba con la doctora Rafaela y le decía, Dios mío, estos son muchos años, muy buen trabajo, muy buenas leyes, muy buenos protocolos. Y uno se encuentra con ese trabajo tan valioso con relación, por ejemplo, a ese proyecto de ley de crianza positiva que fue depositado en el Congreso en el año 2019, donde precisamente se propone prohibir, óigame bien, prohibir el abuso físico. Pero usted me dirá, pero ya eso está en la ley. No, está sancionado el abuso físico, pero no está prohibido. Entonces, cuando usted va a un establecimiento y usted ve que dice prohibido fumar, usted no prende el cigarrillo. Usted no lo lleva porque está prohibido fumar. Entonces, eso mismo es lo que hay que lograr con el abuso físico. Claro, yo lo puedo decir muy fácil desde aquí porque quizá yo no tengo 5 o 6 niños que están todo el día, no tengo las condiciones, no tengo la educación, pero hay que crearlas y se crea a partir de ser visualizado en una legislación y hacer un trabajo de acompañamiento, obviamente, de educación, tanto en la escuela, en la comunidad y en todo el entorno social de ese niño, niña, adolescente. También tenemos que hablar sobre el trabajo de la Comisión Interinstitucional para la Hoja de Ruta 2015-2018, que es un trabajo que precisamente, como yo digo, trata de llevar ese camino a ser fácil y asequible, ese camino que va desde la ley y de la convención hasta la casa donde está el niño y niña, porque no podemos dejar el texto arriba, leerlo todo lo que significa y no estamos protegiendo de manera efectiva a ese niño o niña en el hogar donde nos necesita. Entonces, esa ruta precisamente brinda estrategias para llegar hasta el hogar, hasta la comunidad, educando a papá, educando a mamá, educando a la abuela, educando a la comunidad y protegiendo de manera efectiva a los niños, niñas y adolescentes. El Código de Familia para la legislación nacional, que tiene que ser coherente con las obligaciones que tiene el Estado en cuanto a las convenciones internacionales. Hay que ajustar en un solo código. Fíjense que yo les presenté varios segmentos de legislaciones que hablan y protegen a la niñez. Eso debe estar sencillo en un solo cuerpo, porque no se hace fácil ni siquiera para nosotros que estudiamos el derecho encontrar la sanción, y los rangos de sanción quedan muy a la interpretación del legislador. Tú tienes que encontrar un instrumento legal que te dé soluciones inmediatas y que tú sepas tus derechos, pero tú sepas qué pena aplicar, porque tú tienes que irte o de 1 o de 5 años o de 15 años. Las diferencias son enormes. Entonces, ¿de qué va a depender? De cómo a ti te parezca grave o no el caso. Entonces, es muy subjetivo a pesar de que tenemos las leyes ahí. Bueno, eso que ustedes ven ahí son la cantidad de países, son más de 56 países que sí tienen leyes específicas que prohíben el castigo físico. O sea, no estamos hablando de un asunto nuevo. Estamos hablando de que tenemos que fijarnos en la experiencia positiva de otros países para poder aplicar esas sanciones
y esas legislaciones que permiten proteger de manera efectiva a nuestros niños y niñas y adolescentes. Países como Costa Rica, por ejemplo, porque los demás son un poquito, ¿verdad?, europeos, pero Costa Rica, Brasil, Bolivia, Argentina tienen, y Honduras, tienen legislaciones que prohíben el castigo físico. Y para nosotros, ay, que no le voy a poder dar a mi hijo, no le voy a poder dar a mi hijo. No le puede dar a tu hijo. Pero el no poder darle a tu hijo, yo no lo veo desde una prohibición. Y yo sé que ahorita la doctora nos va a explicar de las ventajas de no darle a tu hijo. Entonces en eso tenemos que ayudarte. Primero te imponemos, no le puedes dar, porque los efectos son demasiado devastadores, el poderle dar. Y no queremos precisamente mostrar como logro las sentencias que tenemos hoy. Dentro de las recomendaciones en el aspecto legislativo, pues está precisamente integrar en un solo texto todo lo relativo a la niñez. Quizás un código de familia, bueno, es una opción, pero si no, la ley misma, el código para la protección de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, porque no está parte de la familia, todo gira en torno a los niños, niñas, adolescentes y a la garantía de los derechos fundamentales. Definitivamente legislar en cuanto a la prohibición expresa del abuso físico. Está prohibido, tenemos que trazarnos eso en la mente, está prohibido maltratar a un niño, niña y adolescente y tenemos que visualizarlo en la ley y ver cuáles son las consecuencias. Un abordaje integral para la persecución y para la prevención del delito. Un caso te puede llevar por diferentes puertas del Estado y no conocer ninguna que lo ha recibido efectivamente. Entonces, ahí entra en el ámbito de políticas públicas, tenemos que trabajar precisamente para que eso no ocurra, en sistematizar los procedimientos, digitalizar todo, ¿verdad? Que sea más efectivo, los recursos que se destinan a la niñez, eficientizarlo, los protocolos que están ahí, implementarlo en los diferentes instituciones del Estado, porque tenemos la niñez muy presente en todo, pero a la hora de aplicarlo nos ponemos en contradicción. Crear un sistema de diagnóstico y de supervisión de los casos en los centros comunitarios, dejar de esa ley a la comunidad. Y algo que yo aspiro es que ese niño, niña, adolescente tenga un sistema donde él pueda denunciar de manera directa, porque el sistema que tenemos está destinado para que el padre o la madre y el adulto que lo abusa sea el que denuncie. Entonces, mejorar el sistema de datos, estadísticas en relación a los casos para poderle dar seguimiento, informar sobre los protocolos de atención para la víctima de violencia, prevenir abordando el problema de forma integral, educando, combatiendo la pobreza, las brechas de género, priorizar, sistematizar, automatizar la atención de los casos de niñez. Eso se ve mucho, pero se hace rápido. Créanme que eso se hace rápido. Con una buena coordinación, eso se hace rápido. Promover la cultura de paz y educación contra el maltrato infantil, y que la violencia de la niñez es totalmente intolerable y adivinen qué, prevenible. Y eso nos pone una gran responsabilidad a todos sobre los hombros. Finalmente, dejar esta frase donde tenemos que reflexionar, porque definitivamente hemos arraigado el uso de la violencia como parte del poder que tenemos de controlar la vida de nuestros hijos. Y eso es lo que nos da realmente el temor a que nos prohíban golpearlos. Y sin embargo, aquí, como dice Ralph Waldo, la violencia no es poder, sino la ausencia de él. Muchas gracias por su atención y quedo a su orden para cualquier pregunta. Bueno, gracias, Catherine. Muchas gracias. Vamos a tener la sesión de preguntas al final y vamos a entrar ahora con el segundo tema.
Voy a hablar sobre los aspectos psicológicos, pero mi interés principal es que veamos por qué la ley tiene que entrar. O sea, ¿qué significa que hayan leyes de protección a los niños? ¿Qué significa que hayan leyes para prohibir el castigo físico? No es por casualidad. La ley viene a normatizar, viene a poner límites cuando una conducta, una situación es dañina, atenta contra los derechos de alguien. Entonces no es un asunto, no está divorciado lo que dice la ley y lo que dice la psicología. La psicología habla de la conducta y la ley normatiza la conducta, establece controles a la conducta. Entonces, por eso es tan importante que veamos esa vinculación. ¿Por qué usamos castigo físico? Necesitamos hacernos esa pregunta. No es una cuestión sencilla, ¿eh? Sabemos, tiene unas implicaciones de todo tipo, culturales, históricas, psicológicas, sociales, educativas, de todo tipo. Pero hay algunas cosas que nos parecen bastante lineales, es decir, como que conectan los diferentes factores. En principio, usamos el castigo físico porque fuimos corregidos, la mayoría de nosotros, de esa manera, y entendimos, aprendimos que eso es una forma efectiva, correcta, natural, de hacer que los niños se conduzcan de la manera que nosotros entendemos que tienen que conducirse, de controlar la conducta de los niños. Lo adoptamos y lo reproducimos como un sistema válido de crianza. También usamos el castigo físico en muchos casos porque desconocemos otras estrategias más efectivas y además no sabemos muchas veces las implicaciones, no sabemos el efecto negativo que tiene, pero sobre todo porque nos frustramos cuando no logramos que los niños obedezcan, porque perdemos el control. Y miren qué contradicción. Intentamos disciplinar a los niños para enseñarles a controlarse, para enseñarles a tener una buena conducta, que es autocontrol, hacer lo que es correcto, no hacer lo que no está bien, eso es autocontrol, pero tratamos de enseñar con una conducta que implica total descontrol. Es decir, cuando nosotros pegamos, estamos ejerciendo un acto de violencia contra cualquier persona, y eso implica que no nos hemos podido controlar. Entonces, es contradictorio tratar de enseñar el control a través de un acto que implica descontrol. También usamos el castigo físico porque muchas veces descargamos las presiones, el estrés de la vida cotidiana, que es mucho. Los adultos estamos sometidos a mucha presión. Y lo descargamos a través de la corrección agresiva de nuestros hijos, que efectivamente no es algo que nos inventamos. Puede ser que el niño nos dé una razón para enojarnos. En este punto, antes de continuar, quiero hacer una observación. Cuando trabajamos con padres y con madres, y la mayoría de los que estamos aquí tenemos algo que ver con el trabajo con las familias, o somos familia, evidentemente, todos, también necesitamos tener una percepción y un acercamiento que no sea a partir del juicio. O sea, todo esto que digo es lo que está detrás del acto. Pero ser padre y madre, corregir, educar, criar, acompañar, no es una tarea fácil. No es una tarea fácil, es complicado. Y la mayoría de los padres y las madres tienen buena intención y lo quieren hacer bien y se esfuerzan al máximo para hacerlo bien. Pero estos elementos de los que acabo de hablar están en el medio y muchas veces inducen, generan una reacción. Entonces, el trabajo con los padres y las madres primariamente tiene que ser de acompañamiento, de apoyo, de buscar estrategias que les sirvan a la familia para poder hacer el cambio. No solo juzgar, no solo evaluar, no solo sancionar, evidentemente. La ley es una parte, pero la otra parte que nos convoca es ese proceso de ir cambiando el patrón, de ir cambiando las actitudes a través de un proceso más empático, más de acompañamiento.
¿Cuáles son las trampas de educar con violencia? Yo le llamo trampa porque nos creemos que funciona de cierta manera, creemos que tiene unos resultados, el castigo físico, y resulta que encontramos otra cosa. Cuando trabajamos con padres, a veces les decimos, es que el lugar hacia donde quieres llegar, que es educar tus hijos bien, que es criar de una manera adecuada para que sean personas sanas, responsables, exitosas. Esa es la mayoría de los padres quieren eso y se esfuerzan y se multiplican día a día para lograr eso. Entonces, pero a veces no está claro con qué ruta o con qué estrategia podemos lograr eso y confundimos el camino. Entonces, por eso a veces le decimos, el método es lo que necesitamos mejorar, porque el objetivo es bueno, las intenciones son buenas, la disposición es buena en la mayoría de los casos. No significa que siempre, evidentemente. Por eso entiendo que es una trampa el castigo físico, porque nos hace pensar, lo aprendemos en función de unas premisas, de unos puntos de partida que luego no se cumplen y resulta que nos da todo lo contrario, ¿no? Que es totalmente contraproducente. Y la primera trampa que les quiero compartir es que el castigo físico no educa. O sea, si el objetivo es educar, esa no es la ruta. El castigo físico no educa. Pero no porque los psicólogos se nos ocurrió y queremos cuidar a los niños, no solo por eso, sino porque la ciencia nos dice que las personas no aprenden cuando les hacemos daño. Que dañar al ser humano no es una forma de aprender, de enseñarle, no es una forma de desarrollar esas habilidades de aprendizaje. Es cierto que el castigo físico puede detener la conducta que queremos eliminar momentáneamente. En el momento que el papá le pega o lo insulta, esa conducta se detiene, se paraliza. En ese momento, a lo mejor por miedo, a lo mejor por evitar la agresión. Pero eso no significa que aprendió. El aprendizaje sucede cuando cambia la conducta. Y esa conducta no va a cambiar a través de los golpes. Aunque usted vea que se inhibe la conducta, que usted vea que no lo volvió a hacer, no volvió a hacer eso probablemente, y no lo volverá a hacer frente a usted. Pero va a hacer otras cosas y a lo mejor son más complicadas. No conduce a la autodisciplina, por eso no educa. O sea, el objetivo de la disciplina es que la persona pueda internalizar la norma. Que no tengamos que estar al lado del niño para que cumpla la norma toda la vida, porque si no estaríamos diciendo que es imposible aprender. Es decir, si como pasa, ¿verdad? Tenemos un buen ejemplo en el tránsito en nuestro país. Si no vemos al policía de tránsito o no vemos que hay peligro de que nos pongan la multa o que nos detengan, pues nos vamos en rojo, porque no se internalizó esa norma, porque no se aprendió bien, se aprendió a través de una reacción, de una conducta que provocaba temor, pero que no era consistente. Enseña a obedecer por miedo, sí, el castigo físico puede enseñar solamente qué se hace cuando uno tiene miedo. O sea, si yo tengo miedo, yo evito la conducta para que no me agredan. Pero ¿cuál es la implicación de obedecer por miedo? Que podemos aprender a obedecer solamente cuando está la figura que nos provoca miedo o a complacer a los demás para evitar el castigo, que es miedo disfrazado de otra cosa. Y esto nos conduce a una conexión directa que tiene el castigo físico con los patrones de relación en la edad adulta. Una persona que tiene miedo y que trata de complacer a los demás constantemente para evitar desaprobación, crítica o castigo, puede ser una persona que tenga un perfil de víctima. Entonces tenemos ahí una implicación mucho más grande. Modela también la conducta violenta. Si estamos hablando de aprendizaje, el castigo físico le pone de frente al niño con un modelo de qué hace un adulto cuando se enoja. Y como los adultos somos modelos, pues estamos enseñando eso. ¿Y qué nos dice la ciencia sobre el modelado? Bueno, cuando hablamos de aprendizaje tenemos que ver que hay una serie de pruebas, ya ni siquiera se ponen en cuestionamiento porque son principios básicos de la ciencia psicológica
sobre la manera en que las personas aprenden por el modelado, es decir, cómo Bandura y todos sus colaboradores nos enseñaron que cuando una persona observa a otra teniendo una conducta y esa persona tiene influencia en el observador, no es cualquier persona, una persona que tenga influencia en el observador, esa conducta puede ser imitada y repetida. Y sobre todo, se refuerza cuando esa persona tiene unos resultados a través de esa conducta. ¿Y cuál es el resultado de un padre que golpea o que agrede de otra manera? Bueno, que el niño le obedece, que se logra en ese momento lo que quiere, o sea, el poder se impone. Entonces, eso es un elemento que contribuye a que ese aprendizaje se fije en términos de reproducción posterior de la conducta. Entonces, estamos enseñando lo que no queremos enseñar, justamente. La trampa 2 es que el castigo físico genera un impacto temprano en el desarrollo del apego. Todos sabemos lo que significa el apego, lo importante que es que el niño desarrolle esa relación especial, ese vínculo natural con sus figuras cuidadoras, que pueda confiar que van a estar presentes en su vida, que le van a responder, que le van a cuidar, que sus necesidades van a estar satisfechas, que cuando tiene miedo le van a responder, que cuando tiene hambre o frío alguien va a hacer algo para que esté mejor. Entonces, cuando hay malos tratos, lo que el niño percibe es que el mundo es peligroso, que el mundo me puede hacer daño, porque el mundo son esas figuras que le cuidan, son esas figuras fundamentales en su vida. Pero también percibe que no es merecedor de buenos tratos ni de cuidados y que debe desconfiar. También puede ser que una respuesta a esto sea la dependencia que muchas veces vemos en los adultos. Una necesidad tremenda, obsesiva, de que alguien lo salve, de que alguien lo cuide constantemente, que llega a niveles hasta peligrosos a veces. Lo que está claro es que hay un daño severo en el vínculo afectivo entre el niño y la figura cuidadora, que es fundamental para el desarrollo del niño, no para ese momento solamente, sino para toda la vida. Es necesario que ese vínculo sea lo más sano posible y cuando pegamos, maltratamos, descuidamos, estamos dañando ese vínculo tan temprano como debería estarse instalando, o sea, en los inicios, en el momento en que se debería estar construyendo. La trampa 3 nos dice que el castigo físico provoca consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Es decir, consecuencias inmediatas y consecuencias posteriores. Algunas consecuencias las conocemos todos y Catherine nos señalaba algunos casos. Sabemos que hay lesiones físicas que pueden ir desde lo extremo hasta lo menos grave, con pronósticos diversos. Pero una lesión física no es solamente un daño, un trauma que manda al niño al hospital. Una lesión física puede ser cualquier cosa. O sea, no se supone que el cuerpo del niño tenga que aguantar dolor provocado. Una cosa es un accidente, otra cosa es una inyección, pero un dolor provocado por una persona que está a su cuidado, que lo quiere y que lo está cuidando de otras maneras, el niño entiende que este dolor que le llega a través de una figura tan importante es difícil de comprender. Al final los niños se adaptan y eso es una de las preocupaciones, de las situaciones problemáticas. Pero además de las lesiones, hay unos estudios de la neurociencia que nos están dando desde hace años ya, y cada vez son más estudios. Esto es un foco de investigación interesantísimo. Nos están dando evidencias de que el castigo físico, la violencia en los niños, tiene un impacto en el sistema neurológico que está asociado al estrés continuo. O sea, un niño que es corregido con golpes está continuamente sometido a estrés, está hipervigilante, está temiendo que en cualquier momento va a pasar. Ese estrés permanente no solamente es que lo pone ansioso, que lo pone inseguro, que ya sabemos que eso sí pasa. Lo que está diciendo estos estudios, que les digo son interesantísimos, ojalá los puedan buscar, es que ese estrés continuo está haciendo impacto, está dañando estructuras cerebrales. El sistema neurológico
está siendo afectado de manera directa por la acumulación del estrés, o sea, el estrés crónico, que el maltrato a edades tempranas tiene consecuencias neurológicas, no solo psicológicas, no solo emocionales, no solo sociales. Que las experiencias traumáticas que genera el estrés crónico durante esa parte del desarrollo afectan de una manera directa al desarrollo de los procesos cognitivos, por ejemplo. Alteraciones en el sistema nervioso central, en el sistema nervioso autónomo, en el sistema endocrino, en el sistema inmune. O sea, esto no es una suposición. Hay pruebas de estudios bastante sólidos de que esto está pasando. Se destacan, por ejemplo, no voy a ser demasiado detallada en este punto, pero se pueden encontrar en estos estudios alteraciones en el hipocampo, en la amígdala, en otras estructuras cerebrales que todos conocemos, ¿verdad? Lo que provoca secuelas cognitivas, altos niveles de estrés psicosocial, dificultades conductuales y otras psicopatologías. O sea, esos cambios neurobiológicos pueden ser desde muy duraderos hasta permanentes. Esto, estamos diciendo que en este punto lo que está en juego es el desarrollo no solo emocional, no solo psicológico, sino el desarrollo físico y el desarrollo físico a largo plazo. Entre los efectos psicosociales, eso lo conocemos todos y ahí yo no voy a entrar en detalle, pero todos sabemos del efecto que tiene en la autoestima, en el sentimiento de inadecuación, en las conductas agresivas que ya veíamos anteriormente cómo se aprenden, en las dificultades para manejarse con la autoridad, desde polos a veces, conductas polarizadas o demasiado agresivo y rebelde y desafiante, o demasiado pasivo, con lo cual sabemos las implicaciones que eso tiene en el desarrollo posterior. Que también hay cuadros depresivos, dificultades en el área social, una necesidad tremenda de aprobación muchas veces, y muchos otros elementos, muchas otras consecuencias que también implican a veces ideación suicida. En la trampa 4, vemos que aumenta la vulnerabilidad, o sea, el castigo físico aumenta la vulnerabilidad para otras formas de violencia. O sea, no solamente daña en ese momento el desarrollo de muchas maneras, sino que aumenta las posibilidades de que ese niño en la adolescencia, en la adultez, sea víctima de otras formas de violencia, pero también que pueda ser agresor. Y eso es lo que los estudiosos dicen que se llama victimización del desarrollo. Es decir, no solamente victimizamos al niño en ese momento, en esa etapa, sino su desarrollo queda comprometido. Entonces, una de las evidencias de esto es el bullying. Hay claros datos ya confirmados de que el bullying tiene una relación muy cercana, muy directa con los modelos de crianza, con las prácticas de crianza. ¿En qué sentido? Encontramos, por ejemplo, incluso en estudios realizados en este país, que había un denominador común, un elemento común entre los niños que son víctimas de bullying, de acoso escolar, y los niños que cometen el bullying, los niños que acosan a otros. Y es cómo son corregidos. Es decir, es posible que un niño corregido con golpes termine siendo víctima de un niño que lo acosa en la escuela porque no se sabe defender, porque evita, porque ha aprendido a defenderse de una manera pasiva y eso evidentemente lo hace un blanco y hace que el acosador, la persona el niño que está acosando, pues tenga más poder. Pero también lo encontramos en los niños que acosan. Es decir, que también, por eso de la conducta polarizada que decíamos ahorita, hay niños que responden al castigo físico con agresividad y hay niños que responden con la más absoluta pasividad. Entonces, podemos encontrar estas diferencias. Pero también hay muchos estudios que prueban la relación entre el abuso sexual y el castigo físico. Y a veces cuando trabajamos con esto, pensamos que no es posible que tenga que ver
que lo corrijan con una pela a que lo abuse un tercero. Pues evidentemente una persona, un niño que está siendo corregido de una manera violenta, de una manera agresiva, primero que entiende que los adultos tienen todo el derecho y no sabe poner límites. Y después que cuando ocurre algo que le molesta o un primer acercamiento de una persona con intenciones de agredirlo sexualmente, el niño no lo comenta, no lo dice en casa, porque está asustado, porque sabe que puede ser él el que termine siendo castigado o no le crean o lo vean como una persona que está generando problemas. El otro factor, la otra asociación que se ha encontrado es la violencia conyugal y el castigo físico. Veamos esto. Si los padres quieren a los niños y les pegan, el niño entiende, y a veces hasta se lo decimos, yo te pego porque te quiero. El niño entiende que las personas que le quieren le pueden pegar, tienen derecho a pegarle. Eso se parece mucho a la violencia de género. Esa asociación es muy, muy frecuente. Tal vez no es tan visible, tal vez no es ni siquiera consciente, pero de alguna manera se establece una asociación nociva, arbitraria, de lo que significa la corrección y lo que significa el afecto. Y se conectan de una manera inadecuada. Y el acoso laboral también. Hay evidencias de que una persona que desarrolla unos patrones de asertividad mínima, si no sabe defender sus derechos, se somete fácilmente, no es capaz de poner límites, pues puede ser con más facilidad víctima del acoso en el área laboral y otros contextos. De manera que el riesgo aumenta. La trampa 5 nos habla de lo que pasa en la familia, que es donde se pega, donde se golpea a los niños, y es que hay una alteración, una crispación del clima familiar. Es decir, eso que tanto anhelamos de una familia que esté tranquila, en un hogar donde haya paz, pues cuando pegamos estamos rompiendo esa paz. No es solamente cuando la pareja discute, que es terrible, ¿verdad? No solamente cuando la gente se ofende y se dice cosas. Cuando corregimos a los niños pensando que lo que estamos haciendo es educándolos, pero los corregimos de manera agresiva, estamos teniendo un efecto, un impacto de crispación, de alteración del clima familiar. Si no pensemos, ni siquiera lo pensemos dentro de nuestra familia, pensemos si nosotros vivimos cerca de alguien donde eso pasa, al lado de alguien, al vecino del lado, corrige con golpes. Cuando eso está pasando, no nos sentimos cómodos, aunque no sea con nosotros, aunque sea afuera, aunque estemos siendo espectadores, terceros de esa situación, pero ya eso altera hasta las personas que están alrededor y no son parte. De manera que imagínense lo que pasa con el ambiente familiar. Ese contexto se vuelve crispado, lesivo para todos los que están ahí, para todos los que participan, empezando por la víctima, por supuesto. Y en la trampa 6 me quiero referir a lo que significa el uso del castigo físico, de la violencia como modelo de crianza para las futuras generaciones. Todos sabemos que las prácticas, las conductas, los patrones de relación que ocurren en una familia suelen ser replicados, suelen ser de nuevo actualizados, por decirlo de alguna forma, en las siguientes generaciones. Es decir, que aprendemos, las familias se repiten a sí mismas, ¿no? Y por eso esa relación, ese traslado de pautas de comportamiento, de conductas, de vínculos, es real. Pues lo mismo pasa cuando lo que está pasando en una familia es una situación violenta constante, frecuente, que evidentemente las pautas que estamos nosotros desarrollando van a pasar, van a ser aprendidas por las personas que se están educando, que están creciendo en ese contexto, y
van a repetirlas. Entonces a nosotros nos toca de alguna manera ver cómo nosotros paramos ese factor recursivo, esa capacidad de multiplicación que tiene la violencia. Porque no nos damos cuenta, pero cuando evitamos golpear, cuando paramos ese circuito, estamos construyendo una relación distinta, no solo para esta familia en la que nosotros vivimos ahora, sino para las familias que van a tener nuestros hijos y sus hijos. De manera que estamos viendo un efecto a largo plazo, muy a largo plazo. Ya solo para cerrar, está claro que los buenos tratos conducen a un desarrollo biológico, psicológico, social, académico, sexual, de todo tipo, organizado, balanceado, que es lo que todos queremos para nosotros, para nuestros hijos, para nuestras comunidades. Esa capacidad y ese patrón de buen trato no solamente va a generar un mejor estado emocional y físico en el niño ahora mismo, sino que le permite, y esto es muy importante, le permite desarrollar esas capacidades, esas fortalezas que ahora todos llamamos resiliencia. O sea, es decir, es como si le diéramos a los niños una especie de vacuna para enfrentar dificultades. Porque las dificultades en su vida seguramente van a llegar como han llegado en la vida de nosotros y no las podemos evitar, no podemos evitarlo todo. Pero sí podemos darles recursos con los que enfrentar las dificultades que sean útiles, que sean efectivos. Y realmente lo que nos dice la ciencia es que el buen trato produce una mejor capacidad resiliente. Que cuando vienen las dificultades después, una persona que ha tenido un contexto de buen trato tiene más recursos, tiene más capacidad, tiene más potencial para lidiar con eso. Y entonces eso nos ya para terminar, simplemente ver cuáles son en la práctica. Decimos buen trato, pero ¿a qué se debe? O sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de buen trato que va a promover la resiliencia? Pues hablamos de un contexto familiar y social, por supuesto, que tiene muchísimo impacto también, donde predominan las sensaciones de bienestar, de aceptación, de satisfacción, pero también hay experiencias de frustración. O sea, no estamos diciendo que al niño no se le diga nunca que no estamos diciendo que no se ponga límites. Eso es necesario. Los niños necesitan saber que hay cosas que no se pueden hacer por su seguridad, por su socialización, por nuestra responsabilidad. O sea, no se trata de no poner límites, se trata de que haya predominio de un acompañamiento que le permita al niño sentirse querido, sentirse que vale, sentirse que es importante, sentirse que es buena persona y que además en el momento en que haya que decir que no, ese no sea claro, sea firme. Pero a veces confundimos firmeza con agresividad. Confundimos autoridad con autoritarismo. Y nos perdemos y pensamos que mientras más duro hablamos, mientras más duro pegamos, vamos a lograr resultados. Entonces nos desviamos del camino que todos, la mayoría de los padres y las madres quieren, que es conducir bien a sus hijos. El establecimiento de los límites de forma gradual, justa, flexible, es necesario. La jerarquía tiene que ser clara, explícita, quién está a cargo, pero que ese que está a cargo no atropelle, porque no se supone que para conducir, para enseñar, yo necesite atropellar. Entonces tengo que buscar otras estrategias. Experiencias que promuevan un compromiso social, o sea, se plantea, también nos plantea la psicología, que los niños necesitan comprometerse, involucrarse en acciones desde pequeños, de hacer cosas para otros, eso también es importante. Y un contexto que estimule lo lúdico, que se nos olvida a veces, el juego, la alegría, el disfrute, es parte de ese contexto sano que estimula la resiliencia. Por supuesto, finalmente, promover una red protectora, una red familiar. Necesitamos apoyo, pues busquemos apoyo. Necesitamos acompañamiento, encontremos en la gente que nos quiere, en la gente que nos ayuda, en la gente con la que podemos contar.
Y si no, pues en profesionales, en grupos de apoyo, en la comunidad. O sea, a veces los padres están muy solos criando, están muy solos educando. Y como dije al principio, no es una tarea fácil. Entonces, apoyémonos. Fíjate, cuando Catherine hablaba de que una de las herramientas principales es formar a los padres, o sea, no estamos hablando de que solo aplicar la ley, no, los padres necesitan todo eso. Además, cuando se infringe la ley, cuando se comete un delito como este, pues evidentemente que la ley tiene que actuar. Pero antes de eso hay muchos elementos de acompañamiento, de dirección, de fortalecimiento de esas capacidades que necesitan buscarse. Estamos claros de que no son suficientes, ¿no? No son suficientes, deben llegar a la comunidad y deben estar accesibles y deben estar disponibles en el momento en que la familia lo necesita. Entonces, tenemos que esforzarnos porque eso suceda, exijamos que eso suceda, pero vamos a buscarlo sabiendo que es una estrategia, es un conjunto de procesos que van a garantizar, van a ayudar a que nosotros podamos hacer mejor ese trabajo, a conducir a los padres con los que trabajamos a hacer mejor esa función. Un proceso de guía, un proceso de acompañamiento partiendo de la realidad de cada quien, no desde el enlatado de lo que a mí me pasó, de mi experiencia, sino de lo que pasa en el contexto directo de la familia. Pienso que con eso terminamos. Muchas gracias. Vamos a poner las preguntas por el chat, si les parece, los comentarios, y vamos a ir dando respuesta. Parece que ya hay una pregunta. Ok, sí, ya la veo. Okay, qué bien. Ok. A ver. Muchas gracias, Verónica. Dice aquí, Junivel, cuando las herramientas de crianza positiva, conversación cara a cara con amor, confiscar en algún momento determinado juego preferido, poner límites para una crianza educativa y positiva utilizada por algunos padres o cuidadores, no son aceptadas por los niños, y los niños hacen berrinches y son temperamentales. ¿Qué herramientas o técnicas efectivas podemos facilitarle para evitar el castigo físico y cuidar la salud emocional de todos? Bueno, las rabietas son hasta naturales, ¿eh? Todos los niños hacen rabietas. Dependiendo de la edad, serán de una forma, serán de otra. Los adolescentes hacen rabietas. Tiran una puerta, se encierran. Entonces, lo primero es saber que eso no significa que el niño es mala persona. Lo segundo, que no es algo personal, no es a mí que me está haciendo sentir mal. No hace la rabieta para que yo me fastidie. Hace la rabieta porque está frustrado y yo le estoy diciendo que no. Entonces, ese no debe mantenerse, debe ser firme y la rabieta se le va a pasar. Lo que pasa es que a veces alimentamos la rabieta cada vez que le decimos, deja de llorar, párate, estate tranquilo. Estamos de alguna forma alimentando que la rabieta se extienda en el tiempo. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando vamos a una tienda, a una juguetería, el niño quiere que le compre algo, no se lo compramos y se tira en el piso? Y entonces cada persona que pasa dice, ¿qué le pasa al niño? Cuando ya se está tranquilizando, alguien viene y le pregunta. Entonces lo mejor es no darle atención en ese momento, dejar que se le pase. Evidentemente tenemos que asegurarnos de que el niño no se va a hacer daño, de que está en un lugar que no es peligroso y que efectivamente se le va a pasar si nosotros no nos angustiamos. Pero a veces los adultos no podemos soportar el llanto de los niños. Nos cuesta mucho aceptar que el niño llora y no significa que yo lo estoy haciendo mal, no significa que yo soy mala mamá, significa que el niño a veces llora porque quiere algo que no se le puede dar o tiene que hacer algo que no quiere hacer. Si el llanto del niño lo que significa es eso, porque está, qué sé yo, estableciendo lucha de poder, presionando para poder lograr lo que quiere, probando los límites, entonces simplemente se le deja que se le pase. Es diferente si el llanto del niño significa que necesita atención, que necesita acompañamiento, que necesita ayuda, que se siente mal, que está triste, que tiene miedo, que se cayó. Son llantos distintos y los padres saben distinguir perfectamente un llanto del otro. En eso la mayoría de los padres son expertos en saber, llora por tal cosa. Los demás no sabemos, pero el papá y la mamá saben. Y eso es hermoso.
Ajá. Alguien me está, Rosy, le escribo ahora, Rosy, ¿cómo no? ¿Alguna otra pregunta? Me está hablando Luz Enrique sobre las escuelas, la ruta que se debe agotar desde el contexto escolar, trabajo en escuelas, y veo que el perfil de muchas escuelas que los niños vienen con sintomatologías importantes de la violencia directa, que viven en casa, papá me pega. ¿Cuál es la ruta? Yo creo que ese es para ti, Catherine, por favor. Con relación, sí, perdón, veo la pregunta que es con relación a la ruta que se debe Ajá. agotar desde el contexto escolar. Sí, Trabajo en dice para escuela. informar a otros actores locales, porque no es una necesidad dentro del contexto escolar, pero nuestra responsabilidad. O sea, el niño llega con lesiones, dice que le están pegando y la persona que escribe dice que la escuela a lo mejor no se está involucrando. ¿Qué puede hacer? Bueno, definitivamente todo adulto, la comunidad en sentido general, puede denunciar desde que tiene conocimiento del maltrato o la violencia que se ejerce contra un niño, niña y adolescente. La escuela tiene un papel determinante en observar la conducta de ese niño o niña que llega del hogar, si es abusado o maltratado, pero por lo general temen a poner una denuncia, porque temen el involucrarse en un problema legal. Y eso es un mito, ya que la ley lo que establece sanción para el que no denuncie el abuso, no para el que denuncie. Ahora bien, sabemos que hay dificultades en la comunidad para mantener quizá la relación luego de que se maneje el caso con los padres y ese temor, pero tenemos que anteponer todo eso para salvar una vida, porque estamos viendo que la violencia no se detiene, sino que va creciendo. Entonces sería una gran irresponsabilidad no denunciar de manera oportuna un abuso que se está cometiendo. Y hay días en la que ya usted puede mantenerse en anonimato y poner la denuncia para que la autoridad pueda intervenir. O sea que lo ideal es denunciar por cualquiera. Una de esas vías es la línea vida. Es importante que tengan el número. Exactamente. El 809-200-202 es igual que el 911, cualquiera de esas vías, pero el 809-200-1202 de línea vida para denunciar cualquier tipo de abuso que se esté cometiendo en contra de un niño, niña o adolescente. Así es. ¿Alguna otra pregunta? Lo voy a poner por aquí por el chat, el número para que quede. Sí, por si alguien buena lo quiere idea. ver. Excelente. Vamos a ver. Dice Yudelka, siempre he pensado, hay un micrófono abierto. Hay un micrófono abierto, déjame ver. Lo puedo cerrar. No. Denme un segundito, déjenme cerrar este micrófono. No lo ubico. I'm in our class now. Yeah, but I'm Miller Whisperer, so if anyone's looking at it's me. Okay, before you all disappear into the doom and gloom, I think we need one last night out before the wedding. Ya. Bien. Veo acá. Dice Yudelka Rodríguez, siempre he pensado que en las escuelas deben implementar trabajadores sociales para dar seguimiento a esos casos. Efectivamente. Definitivamente es una Totalmente herramienta. de acuerdo, Yudelka. Los trabajadores sociales nunca son suficientes y son demasiado importantes y útiles para ese seguimiento preventivo y también posterior, porque recuérdense que ese niño vuelve
a ser insertado, o ese padre o madre, luego que entra al sistema, pues vuelve porque son familia. Y entonces hay que darle seguimiento para evitar que se repita. Así es. Y el trabajo con la familia, la visita domiciliaria, ese acompañamiento a través del trabajador social es que es más efectivo. El psicólogo tiene otra función, el educador tiene otra función. Así que sí, totalmente de acuerdo. Vamos a ver. Ardi nos dice, cuando ya hacemos conciencia del daño que hace al niño el maltrato físico, ¿cómo podemos subsanar cuando ya hemos maltratado para querer cambiar y queremos cambiar? Y si los niños ya maltratados pudieran sanar emocionalmente si los tratamos y detenemos esa conducta. Efectivamente, nunca es tarde. Evidentemente, lo que necesitamos es parar. Lo primero es parar la conducta y luego intentar dar lo que ha faltado: apoyo, acompañamiento, valoración, reconocimiento, cuidados, todo eso que de alguna manera sustituimos porque no sabíamos, como muy bien nos dice Ardi, porque no sabíamos el efecto que eso tenía. Es que esto para mí es muy importante porque es a veces no es justo que evaluemos la realidad pasada con los criterios de hoy, con lo que hoy sabemos, ¿no? O sea, un papá de hace los años que sea, si no sabe que una pela hace daño y le enseñaron que eso es lo que hay que hacer, lo hace. Y no es que quiere hacerle daño a su hijo, no es que lo quiere maltratar, es que lo quiere y no sabe otra manera de educarlo. Entonces, es importante eso, que quitemos un poco la culpabilización de los padres, la sensación de que están siendo siempre juzgados, insistiendo evidentemente en que hay casos que tienen que ser manejados por la justicia, por la ley, pero esto es muy importante, que los padres sepan que una vez que nos damos cuenta, se puede recuperar ese vínculo, se puede mejorar esa relación y algo ya se va resolviendo, algo se va, digamos, reconectando de una manera distinta. En el momento en que nos demos cuenta, en el momento en que veamos que estamos usando un método que está haciendo daño, parar, lo primero, y luego intentar recuperar. A veces la recuperación requiere atención especializada, puede ser, pero en otros casos basta con que el padre asuma esto y lo maneje de una manera empática con el hijo, asumiendo que me equivoqué, no sabía, me equivoqué, eso no estaba bien, y ya evidentemente no volver a hacerlo. Pero de ahí en adelante lo más importante no es solamente decir me equivoqué y no lo voy a volver a hacer, sino que el niño reciba lo que está necesitando y que probablemente es lo que ha ido creando las lesiones. Por eso, Rafaela, insisto, la parte que decía, lo importante de prohibir el castigo físico. Así es. Porque quizás no es tanto imponer una gran sanción, sino el hecho de que acompañado de educación y de una campaña de educación, pues tú sepas por qué está prohibido castigar. Así es. Y por qué está recogido en una legislación, que no es lo normal. Entonces, está tipificado, como digo, está sancionado, pero ya después que se comete la acción. Exacto. Entonces, eso es lo importante de este tipo de actividades, crear esa conciencia preventiva de la prohibición del abuso. Así es, totalmente de acuerdo. Aquí veo, Rosy nos dice, otra cosa es que las parejas deben estar de acuerdo con la corrección de los niños, efectivamente, lo más de acuerdo posible, porque debería haber un solo plan, una sola visión del tipo de familia que queremos, del tipo de crianza que queremos darle a nuestros hijos, y eso a veces cuesta, pero es necesario buscar los puntos de acuerdo, la mayor posibilidad de acuerdo, que no nos contradigamos. Si no estamos de acuerdo en algo, al menos que no nos desautoricemos, ¿sí? Que el niño no tenga que ver que papá y mamá no pueden manejar la autoridad de una manera coherente y consistente. Gregory nos dice, soy actualmente pasante en educación, segundo ciclo, y comparto la opinión de que el miedo para crear autoridad genera respeto, pero con el fin de evitar inconvenientes y castigos.
pero que un docente que gana su respeto, gana su confianza, obtiene su atención y motivación al 100% totalmente. De acuerdo, Gregory. Excelente comentario. Yudelka, los padres muchas veces fueron agredidos y es su forma de actuar porque así se le enseñaron. Entonces lo que se debe es, en primer lugar, enseñar a desaprender esa conducta totalmente. Efectivamente, ese es el punto de partida. Replicamos lo que hicieron nuestros padres. Hay un elemento ahí interesante que a veces no lo vemos tan claro, pero cuando trabajamos con grupo, y aquí hay gente, María Elena, Valerie, Verónica Guzmán, que también trabaja mucho con familias, entre otras personas que veo acá, que saben que en la mayoría de los grupos, cuando trabajamos estos temas, hay 1, 2, 3 papás, a lo mejor más, que dicen, a mí me pegaron y yo soy una persona honesta, yo soy honrada, yo soy un hombre serio, yo soy una mujer seria porque me pegaron. Porque evidentemente las personas asumen que lo que los padres hicieron o lo que nuestros padres hacen tiene que estar bien. Se nos hace muy difícil cuestionar a nuestros padres porque entendemos que estamos siendo malos hijos. Cuando les enseñamos que cuestionar a los padres no significa juzgarlos, que sus padres no necesariamente fueron malos padres, sino que no sabían que eso hacía daño. No sabían, como cuando le damos a los niños, qué sé yo, qué comida le damos, que ahora no le damos, qué sé yo. Lo poníamos en una habitación donde todo el mundo estaba fumando. Y la gente le fumaba encima a los niños. ¿Y era porque no los querían? No, era porque no sabían el efecto que tenía el cigarrillo. Entonces, cuando entienden eso y entienden además que hacerlo diferente no significa que que están siendo desleales a sus padres, sino que están haciéndolo de otra manera porque ya tienen un conocimiento, entonces es más fácil. Pero mientras tanto nos aferramos a lo que nuestra familia hizo porque no sentimos que tenemos el derecho de cuestionar eso. No veo más preguntas. ¿Tú tenías algún comentario, Catherine? Si no, vamos a ir cerrando. Bueno, está todo por el momento de mi parte, todo dicho, y yo espero que la actividad sea de provecho para todos los participantes. Y felicitarla por esa tremenda experiencia que siempre comparte con nosotros. No, felicitar y agradecer a las personas que nos acompañaron, que estuvieron pendientes, que se suman a las actividades de CEDIC. Esto es una comunidad ya de larga data, donde sentimos que estamos muy acompañados y nos conocemos y nos vemos en cada oportunidad y le agradecemos muchísimo, porque esa es la red que va a ir cambiando, que va a ir logrando cambios. Esa red silenciosa, cada uno en su lugar, el que está en la escuela, el que está en el hospital, los médicos, los abogados, los docentes, los papás, las mamás. Esa red es la que produce los cambios lentos, progresivos, pero consistentes. Así que le agradecemos muchísimo, de verdad, ese rato que se disponen y que dejan sus obligaciones y su descanso ya a esta hora para acompañarnos. Así que creo que nos despedimos con eso. Gracias, Catherine, de verdad, muchas gracias. A ustedes, buenas noches, un placer. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Bye, bye. Gracias.